Bueno, buenas tardes a todos, todos los que estéis aquí presentes. Buenas tardes también a todos los que estáis por Teams asistiendo a la sesión. ¿Me escucháis bien lo que estáis en remoto? Perfecto, muy bien. Pues gracias María Fernanda por contestar. Bueno, pues lo dicho. Buenas tardes a todos, soy Juan Carlos Villatoro, soy el director de programas de inteligencia artificial y de transformación digital aquí en ISIE. Y bueno, pues en esta sesión es la continuación de la sesión previa que tuvimos hace un mes de IA generativa, cómo la IA generativa es para todos y cómo está transformando el mundo, ¿no? Esta es la continuación y bueno, pues en esta sesión vamos a hablar de lo que son los agentes inteligentes y cómo estos ayudan a automatizar las tareas de nuestro día a día y cómo pues nos pueden liberar de muchísimo trabajo, sobre todo esas tareas que son más tediosas y repetitivas, que no aportan tanto valor y que nos consumen mucho tiempo, ¿no? Eh, Esta sesión es una sesión que va a tener una componente práctica al final, en la cual os voy a enseñar cómo se funciona un agente de verdad, ¿vale? No os voy a desvelar lo que hace, pero lo iremos viendo a lo largo de la sesión. Entonces, bueno, va a tener una componente práctica que yo creo que va a ser interesante durante los últimos 20 minutos, 30 minutos de la sesión. Pero tampoco voy a entrar a un nivel técnico que pues sea difícil para alguien que no es un perfil de ingeniero, un perfil de programador, un perfil muy técnico, que sea difícil de seguir esta sesión. O sea, tiene un carácter divulgativo, ¿vale? Eh, bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la siguiente. eh, Transparencia de bienvenida. Bueno, básicamente, eh, durante los últimos años hemos estado hablando muchísimo de inteligencia artificial, pero casi siempre desde el mismo punto de vista, ¿no? De qué nos puede responder, qué nos puede generar, si le pedimos algo, qué nos puede dar, ¿no? Eh, Puede generar texto, puede generar audio, puede generar imágenes, puede generar un montón de cosas. Pero hoy vamos un poquito más allá, ¿vale? Hoy lo que deja de ser la inteligencia artificial algo con lo que hablamos y le pedimos cosas y es algo que trabaja por nosotros, ¿vale? Y eso es lo que es el concepto de IA agéntica. Cuando hablamos de inteligentes, hablamos de sistemas que no esperan que estemos delante del ordenador y le digamos, oye, genérame esto o hazme cualquier cosa. Bueno, básicamente lo que estaba contando es que eh, cuando hablamos de agentes inteligentes no son sistemas que esperan a que nosotros les estemos delante del ordenador y les pidamos cosas, ¿no? Sino que son sistemas que ejecutan tareas reales de principio a fin, ¿no? Con un objetivo claro. Eh, no vamos a entrar en esta sesión en una tecnología compleja, como comentado anteriormente, sino que la idea es pues, que todos los asistentes entendáis que es un cambio profundo en la forma de trabajar, ¿no? Cómo se trabajaba hasta ahora. Y hay un lema que he querido poner aquí, que es que con los agentes inteligentes la inteligencia artificial pasa de responder a actuar, ¿vale? Porque realmente es lo que hace, es actuar, hacer tareas por nosotros, ¿vale? Y todo esto pues marca un antes y un después en toda la productividad a nivel profesional, ¿vale? Ahora, como veréis, yo creo que ya se lee bien. Este es el tamaño de letra de las siguientes slides, ¿vale? Em, bueno, ¿cuál es el problema real de hoy? ¿Vale? Em, ¿Quién no tiene varias cuentas de email? ¿Quién no está suscrito a varias plataformas, a varias redes sociales? ¿Quién no utiliza distintas apps, distintas aplicaciones que también te mandan mensajes, te mandan información? Es decir, trabajamos rodeados de herramientas y que nos están mandando por el rato un montón de notificaciones y un montón de información, ¿no? Eh, Todo esto decía que nos iba a hacer la vida más fácil y que todo vamos a ser más productivos, pero tenemos un problema real y es que tenemos más información que antes y el tiempo que tenemos es el mismo, está agotado. Por lo tanto, no tenemos capacidad de poder atender todas estas cosas, ¿no? que nos inundan, ¿no? A diario. Entonces, bueno, estamos sobrecargados. Entonces,
la IA, en lugar de seguir generándonos más información, vamos a utilizarla para que nos ayude a cómo manejar esa información y cómo poder automatizar tareas y descargarnos de este problema. Es decir, vamos a utilizar la IA agéntica para solucionar este problema real de hoy, que es la sobrecarga de información que no tenemos tiempo de tratar. ¿Vale? Un breve repaso a lo que es la IA generativa, por si alguien pues no tiene claro, ¿no?, lo que es la IA generativa, aunque a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Bueno, la IA generativa lo que hace es, a, a partir de una instrucción humana, de un prompt que le mandamos, nos genera un contenido, que puede ser imagen, texto, audio, etcétera, etcétera. Es decir, puede respondernos a preguntas, darnos las respuestas, puede redactar textos, generar imágenes, incluso código para desarrollar y para programar. Y es una tecnología buenísima que nos aporta un valor tremendo, pero que nos obliga a estar interactuando con ella continuamente. Es decir, tenemos que estar delante del ordenador y pidiéndole lo que queremos que nos dé. ¿Vale? No es autónoma. Em, Básicamente, es como si tuviésemos a alguien que sabemos que escribe súper rápido y súper bien, pero que tenemos que estar continuamente pidiéndole lo que queremos que nos escriba. Es como una persona, ¿no?, que es perfecta, escribe fenomenal, pero si no le pedimos lo que tiene que hacer, pues no lo hace. Cuando tenemos que pedir, tenemos que cada rato especificar de forma más profunda para llegar a lo que realmente queremos, porque nos da una preocupación muy grande a pesar que le planteamos y cada vez tenemos que ser más específicos, cámbiame la redacción, hacer esto, para que lleguemos a este. Claro, porque es que es fundamental cuando a la IA generativa le pidamos cosas, ahí está el arte de prompting, que es los prompts que le hacemos, tiene que estar muy bien armado. En la anterior sesión entrábamos en este detalle, ¿no? Cómo había que cebar, lo que se llama cebar, ¿no? El prompt, es decir, cómo había que darle un rol a la IA, ponerla en contexto, marcarle un objetivo claro para obtener una respuesta acorde a lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Esto, si queréis ver la anterior sesión, pues está publicada en Instagram, la podéis ver, y si no, pues próximamente también la volveremos a repetir. ¿Vale? Bueno, esto es lo que es la IA generativa, ¿no? Es lo que todos conocemos. El ejemplo más claro es ChatGPT, ¿no?, que utilizamos a diario, o Gemini, ¿no?, que le pedimos cosas y nos da todo, ¿no?, lo que necesitamos en este momento. O incluso Perplexity, ¿no? Perplexity es más utilizado para tener información de lo que hay en Internet y en las redes en estado actual, no en lo que ha sido preentrenado, como ese caso de ChatGPT o Gemini, que son los GPTs, ¿no?, que son preentrenados con información a nivel global, pero si tú a un GPT le preguntas sobre algo que ha ocurrido ayer, pues, por ejemplo, el desgraciado accidente que ha habido en el tren, pues no te responde porque no tiene la información. Pero Perplexity sí, porque tira directamente de Internet. Y lo que hace GPT directamente es buscar en Internet por si hay alguna noticia, ¿vale? Pero no está preentrenado. Perplexity. ¿Vale? Es como un chat GPT, pero que, para que nos entendamos, Perplexity lo que hace es, pues, te da información, ¿no?, de lo que ha pasado y lo que hay en las redes y lo que hay en Internet en tiempo real. Em, bueno, básicamente, esto está muy bien, pero no nos resuelve el problema que hemos visto antes, que es el problema de falta de tiempo, ¿vale? Con anécdota en realidad con la guía, hace ya 2 años, todavía la siete como teniéndole mucho miedo y algunos me abordaban cuando llegó por la de Chile de obligatoria a celular, entonces no la podías borrar, pero si la aceptaba con mayor razón no la podías borrar y había un descontinuidad. Y siempre eso salí en mi casa. Entonces le empecé a hacer preguntas, ¿ya? Y yo trabajo justamente en lo que es acompañamiento y asesoría a establecimientos educacionales. Entonces, habían algunos conceptos que usaba en lo workshop y había la redacción que usaba para hacer alguna presentación tampoco era la correcta. Entonces yo empecé a corregir. Y fue aprendiendo. Y fue interesante para mí, fue muy, muy.
Y interesante porque me agradecía a mí ya y corregía los errores y me decía, y así queda bien. O cuando ella Mm, sí. Claro, a ver, la, la IA como está pensada y está dimensionada es para agradar siempre al humano, ¿vale? Entonces siempre te va a dar la razón, siempre te va a dar la razón y siempre va a aprender de ti, pero eso estamos hablando de la IA generativa. Bueno, veremos luego también, claro, porque estaba todavía rodando. Ahora está todo eso mucho más mejorado. Bueno, ahora mismo el nivel de coeficiencia intelectual de la IA está cerca de 200. Hay pocos humanos que estén a ese nivel. O sea, estamos hablando de que es un nivel muy alto. Lo que pasa que comete todo esto lo explicaba en la anterior sesión. Comete errores, están las alucinaciones por el tema de los embeddings y toda la parte del espacio latente y la cercanía que hay entre conceptos, porque la IA funciona a nivel de relación y de proximidad de conceptos, no funciona con un contenido como utilizamos los humanos, ¿no? Para poder identificar las cosas. Claro. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando, que si no, no acabamos esto en 1 hora y media ni por asombro. ¿Vale? Bueno. em, ¿Qué cambia realmente en la IA agéntica con respecto a la IA generativa? ¿Vale? Pues aquí lo que pasa es que la IA agéntica trabaja a partir de objetivos, no de preguntas. Es decir, tú le marcas un objetivo y dices, tienes que hacer esto. Entonces ella se lo monta para poder dar ese resultado. Decide qué pasos va a alcanzar, ¿no? Va a dar para alcanzar ese objetivo. Ejecuta las acciones usando herramientas reales, ¿vale? Que ahora veremos más adelante el concepto de herramientas, y además puede trabajar de una forma continua y autónoma, ¿vale? Em, a ver, lo que es importante es que, aunque el agente decide los pasos y decide el orden, nunca va a sustituir a nuestro criterio. O sea, hay un concepto que también hablábamos en la anterior sesión, que es the human in the loop, ¿vale? Eso es fundamental. O sea, al final, nuestro criterio, nosotros tenemos que estar como humanos también validando y verificando cómo está trabajando la IA, porque, bueno, tiene alucinaciones, hay veces que no responde como debería responder y debemos ir supervisando también las salidas, ¿vale? Eso es fundamental. Pero por eso, ahora lo veremos más adelante, la IA agéntica es buenísima para aquellas tareas que son operacionales en las empresas, repetitivas, pero no son estratégicas. O sea, tareas estratégicas no las puedes dejar en manos de la IA. Tiene que estar en manos de un humano. ¿Vale? Un poco, pues una comparación, ¿no? Entre lo que es la IA generativa y la IA agéntica. La IA generativa responde y crea contenido bajo demanda, como hemos visto antes. Cuando le pides, responde. La IA agéntica ejecuta tareas y procesos, pero con un objetivo, ¿vale? Es decir, es otra cosa. Una asiste y la otra colabora, ¿vale? Y no compiten, son complementarias. De hecho, cuando montamos un workflow de una automatización, va a haber nodos que tienen IA generativa. Luego, en el ejemplo que veremos que hay nodos que son de IA generativa y están dentro de un flujo automatizado. Porque llega un momento en el que en una tarea hay que generar contenido. Entonces hay que tirar de la IA generativa. ¿Vale? Bueno, en el cuadro aquí lo voy a leer porque está un poco más pequeño para los que están al fondo, ¿vale? En esta tabla. Jessica, llama a como, como, o, como que. Mm, sí. Oracle, sí, pero Oracle es un fabricante. Mm. Yo, comenate. ¿Dónde parte? Depende qué herramienta de Oracle, pero vamos, las herramientas ahora mismo de Oracle yo las clasificaría dentro de lo que son herramientas, no lo clasificaría dentro de la IA. ¿Vale?
no la clasificaría de la IA. Es decir, la IA va a poder acceder a bases de datos de Oracle, va a poder acceder a aplicaciones tipo RP como NetSuite, o etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de IA, ahí estamos hablando de herramientas a las que se va a conectar la IA. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente la IA generativa, pues como hemos visto, función principal, creación de contenido. IA agéntica, toma decisiones y ejecutar acciones para lograr objetivo. Dependencia de instrucciones de prompt. La IA generativa necesita prompts para poder generar todo, lo que hemos hablado antes. La IA agéntica funciona de forma autónoma una vez definido el objetivo. Tú no tienes que escribir ningún prompt ni nada. Corres el workflow y ya está. ¿Vale? Nivel de autonomía. IA generativa bajo, responde, pero no actúa por sí sola. Es decir, tienes que tú preguntarle. El nivel de autonomía de la IA agéntica pues es alto, decide y actúa según contexto. Casos de uso en una empresa, por ejemplo. IA generativa. Pues podemos estar hablando de marketing, de chatbots, informes, cualquier cosa que lleva creatividad. O sea, algo donde haya que generar contenido, pues ahí la IA generativa se utiliza en las empresas fenomenal. La IA agéntica en una empresa, ¿para qué lo utilizamos? Pues para automatizar procesos, operaciones, atención al cliente, toda la parte de ticketing, por ejemplo, en IT, toda la parte de ciberseguridad. O sea, hay un montón de aplicaciones donde se puede utilizar toda la parte de procesos automatizados mediante IA agéntica. Luego, factores de riesgo. Pues en la IA generativa tenemos las famosas errores y alucinaciones y sesgos, ¿vale? Que esto es una cosa que ya explicábamos en la sesión anterior, que es lo que antes he dejado entrever, de que he hablado de espacio latente, de embeddings, de vectorización, de que puede tener errores por proximidad de conceptos, etcétera, etcétera. Y también el tema de los sesgos, ¿no? Porque si tú no entrenas a la IA correctamente, pues te puede tener sesgos. Cuando hablamos de sesgos, hablamos de que puede, por ejemplo, eh, mm, yo qué sé, eh, pues para un determinado tipo de público, pues presentar algo que puede ser hiriente, por ejemplo. Un tipo de sesgo muy típico es la religión, ¿no? Pues recuerdo un caso, por ejemplo, muy típico, en el cual impidieron el diseño de unas alfombras en una empresa allí en China que no tenían ningún tipo de noción de lo que era la cultura europea y sacaron con un dibujo que era una esvástica. Imaginemos una alfombra con una esvástica nazi. Pues obviamente hay que tener cuidado, ¿no? Es un ejemplo claro de sesgo, ¿no? ¿Vale? Pero ellos, claro, no identificaban ese símbolo, quien lo estuvo viendo como una esvástica, porque culturalmente eran en un pueblo ahí lejano de China que no tenían conocimiento de lo que significaba esta simbología, ¿no? Pues eso es un ejemplo de sesgo, ¿no? Que puede pasar, aunque no sea, aunque nosotros no queramos ocasionarlo, pero es un error que nos puede generar y meternos en un lío a la IA, ¿no? Pues esto es un ejemplo de sesgo. ¿Vale? Y la IA agéntica, pues bueno, los riesgos son operativos, acciones no deseadas, tienes que tener control, o sea, puede ser pues que el flujo no esté bien diseñado o que al final la respuesta no sea la que esperábamos porque ha habido un problema entre medias en la automatización, porque no está bien diseñado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí son los problemas que tenemos. Pues hay que tener un control, ¿no? Sobre lo que se ejecuta. Vale. Eh, ¿Por qué los agentes importan ahora? Em, a ver, hubo un tiempo atrás que era cuando el que más sabía tenía una ventaja competitiva clara. Si yo tenía un montón de conocimiento de algo, era un experto en algo, tenía una ventaja competitiva con el resto. Pero es que ahora mismo el conocimiento, cualquier persona puede acceder a cualquier conocimiento. O sea, vosotros preguntáis ahora mismo en Google o en ChatGPT o lo que sea, y al final puedes tener información sobre lo más remoto que os podáis imaginar, sobre física cuántica, mm, sobre algo muy concreto que puedes pedirle y te lo va a contestar y tú vas a tener la información y dices, explícamelo para que lo entienda, que yo no soy un experto. Y al final tienes el conocimiento, ¿vale? Eso antes no era. El único que sabía de física cuántica era el físico, ¿vale? Em, entonces, o sea, el conocimiento ya no es un problema. Lo que sí es un problema, como hemos hablado antes, es el tiempo que disponemos. Ahí es donde tenemos el cuello de botella, ¿no? Y además, ahora mismo en un entorno tan competitivo y tan variable,
las empresas necesitan una productividad inmediata. Es decir, si tú quieres ser competitivo, pues tienes que ser mucho más productivo que el resto. Y ya os digo yo que las empresas que implanten la IA van a ser mucho más competitivas que las que no lo hagan. ¿Vale? Entonces, bueno, el resumen es ahora mismo es el que gana es el que ejecuta mejor y más rápido, no el que sabe más, es el que ejecuta mejor y más rápido. ¿Vale? A ver, ¿qué es un agente inteligente? Eh, esto es como en la vida real. ¿Qué es un agente en la vida real? Un agente inmobiliario, un agente de viajes. Es alguien, ¿vale? Que tú tienes un objetivo, me quiero comprar una casa, me quiero ir de vacaciones a no sé dónde, y te soluciona todo el proceso para poder tú alcanzar el objetivo. Es alguien que intermedia por ti para poder conseguir ese objetivo. Eso es la definición de un agente, ¿no? Pues, o sea, te ayuda a conseguir el objetivo, algo en concreto. Pues en este caso, el agente de IA está diseñada para ayudarte a alcanzar un objetivo concreto, ¿vale? Y lo que va a hacer es, pues, le vas a dar, o sea, tiene, pues, unos pasos. Por ejemplo, en un agente, le dices, por ejemplo, como el caso, ya voy a desvelar un poco el ejemplo que vamos a poner al final, ¿no? Pero publica un post al día o clasifica incidencias, ¿no? O prepara un informe. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, el agente pues empieza a utilizar, a crear unos pasos lógicos y a utilizar unas herramientas para poder llegar a ese objetivo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de herramientas, pues lo que hemos antes comentado, ¿no? De Oracle, ¿no? Pues necesitas entrar a un cliente de correo para poder leer tu email, o necesitas consultar una web para poder sacar información, o acceder a un documento que está en el CRM de los clientes, ¿no? O yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Es decir, sin herramientas un agente, pues la verdad es que puede razonar, pero no puede actuar. Necesita las herramientas para poder trabajar y conseguir el objetivo, ¿no? Y em, además, bueno, puede trabajar de una forma continua, que es la ventaja, no como los humanos, sino el autómata puede trabajar, la gente puede trabajar de una forma continua, pero siempre dentro y autónoma, pero siempre dentro de unos límites. Lo que hemos hablado antes, la supervisión humana es muy importante. Human in the loop es importantísimo que esté dentro de lo que es el mundo, ¿no? de la gente, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues como aparece en la imagen, ¿no? Le marcas un objetivo, la gente establece un plan y genera una acción en base a las herramientas, ¿vale? De las que dispone. Eh, por ejemplo, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Un chat, un chatbot, por ejemplo, te responde a las preguntas que le vas haciendo, ¿no? Mientras que un agente se hace cargo de todo el trabajo. No te responde a la pregunta, sino te da la solución completa, ¿vale? Em, luego, por ejemplo, también cuando hablamos de los límites, ¿no? Que hemos comentado antes de la gente, o sea, siempre hay que ponerle los límites más en una empresa, lo que se llaman, ¿no? Como barandillas, ¿no? Es decir, qué puedes tocar, qué información no puedes tocar, eh, mm, qué necesitas aprobación. Luego en el ejemplo que vamos a ver del agente inteligente veremos cómo el, el humano, en este caso yo, voy a probar una parte crítica en el proceso y en el workflow en el cual quiero controlar la salida, ¿vale? Porque no quiero que la salida sea algo que yo no deseo, ¿vale? Porque me podrás poner en público en las redes sociales, ¿vale? Entonces, lo quiero controlar, ¿vale? Y lo vamos a ver cómo se controla, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver en la siguiente transparencia cuál es la diferencia entre un chatbot y un agente, aunque ya hemos comentado cosas, ¿no? El chatbot espera instrucciones constantes del usuario. Chatbot pues eso, cuando os metéis en una web y tenéis un asistente que es un chatbot que os va preguntando y os va dando respuestas a dudas que tengáis o lo que sea, pero normalmente eso es lo que es el chatbot. Luego,
Cuando ya ese chatbot empieza a derivar ya a otro tipo de cosas y os pone en contacto con un servicio técnico, os pide información, os lleva un formulario, os lleva tal, ahí entramos en modelo de agente, porque ya hay otras cosas, ¿vale? Detrás. Pero realmente el chatbot espera instrucciones. Y un agente, sin embargo, inicia acciones sin necesidad de una conversación continua. Por ejemplo, tú un agente lo puedes programar para que todos los días a las 9 de la mañana ejecute su acción y te da el resultado, porque es una cosa, oye, quiero que me cojas no sé si, sí, perdón, que no sabía si estaba, em, pues eso, un agente inicia acciones sin necesidad de una conversación continua. Le puedes decir, oye, pues a las 9 de la mañana quiero que entres y me mires mi correo y me digas si tengo algún correo urgente que atender. Y tú, porque le has definido que los correos urgentes son los que vienen de tu trabajo, de alguien de tu trabajo, o porque son del banco, o porque son de un organismo público, por ejemplo, de gobierno o de lo que sea, ¿no? Y estos son los críticos. Avísame, ¿no? Si tengo algo importante por las mañanas. O métete en mi agenda y dime lo que tengo y dime cómo me puedo organizar mejor el tiempo para poder cumplir con las tareas que tengo planificadas. Se me está ocurriendo ahora sobre la marcha. Un ejemplo de agente que se puede implementar, ¿vale? Bueno, básicamente, el resumen es que el chatbot responde y el agente ejecuta, ¿vale? Procesos. Esa es la diferencia, ¿vale? Principal. Bueno, ahora lo vamos a ver las herramientas que hay. Hay muchas herramientas para poder montar, bueno, muchas herramientas. Voy a presentar las que son más conocidas, ¿vale? Que son las 4 principales que se están utilizando ahora mismo en la parte de agentificación. Pero la gente al fin y al cabo, pues son herramientas, pero luego al final terminas conectándote a lo que tú quieras, desde WhatsApp hasta, o sea, a las herramientas que tú quieras. WhatsApp, a bases de datos, a tu cliente de correo, a LinkedIn, a Facebook, a Instagram o a un documento de Word o una base de datos, lo que tú quieras. Un CRM, a SAP, o sea, lo que quieras. Cualquier aplicación que tenga desarrollada una API por la cual te puedas conectar, ¿vale? Para sacar información de ahí. Bueno, eh, esto es un ejemplo cotidiano, por ejemplo, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia. Ya lo he ido adelantando, pero eh, el chatbot, por ejemplo, te dice, ¿quieres que te ayude con este email? Te pregunta, ¿no? Ya está, ¿sabes? Y ya está, pero tú le tienes que decir sí, con este email tal. El agente lo que hace es te lee el email, decide su relevancia y actúa en consecuencia. Lo que hemos explicado antes, por ejemplo, decides un correo importante y te lo pone pues dentro de las tareas de tu do que tengas en el día a día, porque es programado así. Eh, y además, bueno, pues la gente tiene menos interrupciones y más resultados porque no necesitas estar todo el rato interactuando con él. ¿Vale? Em, ¿Vale? Básicamente, tú, por ejemplo, en un chatbot, por ejemplo, porque es que el ejemplo clásico de chatbot que podéis ver, es que estaba pensando qué ejemplo se me ocurría, pero es que es uno muy fácil. ChatGPT. ¿Por qué se llama ChatGPT? Porque es que realmente ChatGPT es un chatbot. Es decir, tú le coges y le dices, tengo este correo, resúmemelo, pero se lo tienes que pegar. Le pegas el correo o le pagas el documento y dices, resúmemelo. Y tú estás para que entendáis, no lo hace autónomamente. ¿Vale? Es un ejemplo de chatbot. ¿Eh? Gemini igual. O sea, claro, todo lo que sea, eso es igual. Es que al fin y al cabo es un chatbot. ¿Vale? Bueno, esto queda claro, ¿verdad? Avanzamos. ¿Qué no es un agente? ¿Vale? ¿Qué no es un agente? Un agente no es una inteligencia sin control. No es algo que tú puedas coger, dejarlo ahí y que nadie lo controla. Y vive, ¿no? Como los robots de las películas de ciencia ficción. O sea, como, yo qué sé, T3PO en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es algo completamente autónomo y que decide por sí mismo y que no necesita ningún tipo de supervisión. No, eso no es un agente. No toma tampoco decisiones estratégicas por sí solo, lo que he comentado antes. O sea, los agentes no son para
decisiones estratégicas y para acciones estratégicas, son para otro tipo de acciones, ¿no? Y no sustituye la responsabilidad humana. Es decir, si un agente falla, la culpa no es del agente, la culpa es o de quien lo ha diseñado o de quien lo está operando o lo está supervisando. Es decir, del humano que está detrás. Pero nunca es del agente la culpa, ¿vale? Porque la gente necesita una supervisión humana, por definición, ¿no? Y aparte, bueno, hay una parte también que es importante, ¿no? Que es la parte de la gobernanza, ¿no? Y cómo hay que diseñar, ¿no? Para los agentes para tener un control. Ahora veremos, por ejemplo, en el ejemplo que voy a poner, cómo yo en este caso, pues tengo un papel de gobernanza para poder verificar que la salida es correcta y que no está haciendo nada raro ni va a publicar en las redes sociales nada extraño, ¿vale? Ya os voy avanzando cosas de lo que es poco a poco, os voy dando píldoras de lo que va a ser la demo, ¿no? Del final, de la gente. O sea, yo qué sé, en cuanto a las decisiones estratégicas, pues por ejemplo, eh, ¿quién decidiría, no? Le diría, defíneme y ejecútame el rumbo de la estrategia de la compañía. ¿Quién dejaría eso a un agente? Nadie, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pues eso, ¿vale? O decide tú y llama a los clientes que consideres más importantes. Yo eso no se lo dejaría hacer. Yo tendría que supervisarlo primero. O voy a lanzar un nuevo producto, elige tú cuál es el mercado al cual lo voy a destinar. No. Me puede ayudar en la decisión, pero la decisión la va a tomar el humano al final. ¿Vale? Bueno, ahora vamos ya entrando un poquito más en lo que es la parte de los agentes. Hemos hecho una primera parte introductoria, ya vamos a empezar ya un poco a entrar, a desmenuzar un poco la tarea, ¿vale? Hasta que lleguemos a la demo final. ¿Cuáles son los componentes de un agente? ¿Vale? Los componentes de un agente básicamente son 4, ¿vale? Uno es el modelo que razona y es el que genera el contenido, es decir, es el cerebro. Es la parte, pues eso, que más parecida a lo que sea la IA generativa, ¿no? Es el que tiene el modelo cargado y el que razona y el que piensa, ¿no? Bueno, piensa entre comillas, porque la IA no piensa, pero es el que, digamos, te da toda la parte de generación, ¿no? De contenido. Luego tenemos por otro lado otra parte que son las herramientas, ¿vale? Las herramientas, que ahora lo vamos a ver un poco más, un poco más adelante, veremos que son las manos, ¿no? O sea, es decir, digamos que el- la parte que razona y que genera y que genera contenido es el cerebro, las herramientas serían las manos de la gente, ¿vale? Luego también y son las que se encargan, pues, de hacer las tareas, ¿cuáles son las tareas? Pues, mirar el correo, mirar la base de datos, consultar el CRM, pues esas son las herramientas, ¿vale? Son sus manos. Luego también tiene memoria, ¿para qué? Porque necesita también recordar la información relevante, lo que se ha comentado antes, ¿no? De que iba aprendiendo cada vez más, pues, para que vaya cogiendo memoria, para no tener que estar repitiendo continuamente lo que tiene que hacer en cada paso, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene la parte de memoria. Y luego también lo que es muy claro, porque lo que hemos visto de un principio, el agente es algo que ayuda a la persona a conseguir el objetivo. Por tanto, una componente importante del agente tiene que ser el propio objetivo. Es decir, ¿qué tiene que hacer? Eso es forma parte del propio agente, ¿vale? Bueno, pues estas son las 4 partes. ¿Alguien alguna duda? Continuamos. En remoto, ¿todo bien hasta aquí? Los que estáis siguiendo la sesión en remoto, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Vale, fenómeno. Vale, muy bien. Perfecto. Pues nada, bueno, pues la arquitectura de un agente, con lo que hemos estado viendo antes, pues básicamente es esto, ¿no? Tienes un modelo, eh, hay un planificador, que es el que se ordena los pasos, están las herramientas, que son las que hacen las acciones, la memoria, que bueno, pues aporta el contexto, es decir, digamos, de lo que tiene que hacer, pues todo lo que es el conocimiento,
y el supervisor, que es el que, bueno, pues tiene que validar los resultados, como hemos visto antes, que no puede ser completamente autónomo, sino tiene que haber una persona, el human in the loop, ¿vale? Hemos hablado antes, el supervisor. Eh, bueno, aquí el supervisor, he dicho que una persona, pero no tiene por qué ser una persona, puede ser una regla, ¿vale? Es lo que se llama guardrails, que es guardrails, sí, son limitadores, son ponerle límites, ponerle reglas, ¿no? Es decir, que eso también puede ser funcionar como una parte de limitador, ¿no? Pues eso, de supervisor, perdón. Em, y básicamente es esto, ¿vale? Esto es la arquitectura de un agente. A ver, la diferencia entre agentes y automatización clásica. La automatización clásica siempre sigue unas reglas fijas, es decir, hace lo mismo y si ocurre A, entonces hace B. Si no, pues hará C. Y si no, B. Y si no, pues hará C. O sea, y va pom, popom, 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 y ahí no hay más que, que decir nada. Es como si utilizáis el Excel, pues el if del Excel, ¿no? Que pues, o sea, la función sí o if, ¿no? Que al final, si es este resultado bien, te da y no te da otro. Ahí no hay más, no hay más que pensar, ¿no? Eso es una automatización fija. Los agentes, sin embargo, pues pueden tomar decisiones dentro del marco. Es decir, ¿por qué? Porque va a haber nodos que tienen una inteligencia que te permite pues decidir si A o B determinados casos, ¿vale? Entonces, eh, pueden decidir qué hacer, ¿vale? No es una regla fija, puede cambiar. Y además, a ver, la vida real no es A y B, no está todo, los planes pueden cambiar. Y entonces eso significa que en una automatización clásica deja de funcionar. Pero en una agentificación, si la situación cambia, va a haber nodos que son suficientemente capaces de poder reorganizar todo para que siga funcionando y se pueda adaptar. ¿Vale? Básicamente, eh, básicamente esa es la diferencia. ¿Vale? Eh, además, muchas veces ya no es que cambiemos a lo mejor o sea, lo que es el proceso, ¿no? O el workflow y tenga que adaptarse, sino que hay veces que faltan datos. Y pues la gente es capaz de buscarse los intríngulis para poder obtener esa información que falta. ¿Vale? Siempre obviamente validándola con el supervisor humano, que sería lo lógico, pero también puede adaptarse. ¿Vale? ¿Qué hace a un agente pues ser útil, no? Pues lo hemos estado hablando. Básicamente reduce las tareas repetitivas, esas tareas que nos quitan un montón de tiempo y que aportan bajo valor, ¿vale? Eh, es decir, mm, cosas que en el día a día dices, joder, si esto lo pudiera automatizar, cuando piensas, si esto lo pudiera automatizar, pues eso es algo que es clave para poder utilizarlo en un agente. Pues eh, lo que y puedes dedicarte entonces el tiempo que te sobra, pues a esas tareas más estratégicas de relación con clientes, de estrategia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aumenta la consistencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir aumenta la consistencia? Pues aumenta la consistencia significa que siempre, digamos, va a trabajar de la misma manera. Los humanos eh, mm, podemos hacer las cosas de distinta forma, pero la consistencia significa que ¿sabes? Un humano, por ejemplo, está cansado, un día está con prisa y puede bajar eh, la calidad de la tarea que está desarrollando porque no está centrado, porque tienes un mal día o por cualquier historia. La gente no, la gente siempre lo hace igual. Entonces eso es cuando se refiere a que aumenta la consistencia, se refiere a eso, ¿no? Eh, escala el trabajo sin escalar los equipos. Es decir, tú puedes asumir mayor carga de trabajo con el mismo personal disponible en tu compañía. Y aquí voy a hacer un inciso
que es lo que decía en la primera sesión y lo vuelvo a repetir ahora, la IA no está aquí para sustituir a las personas. Quienes van a sustituir a las personas son aquellas personas que sepan utilizar la IA. Y el gran error que cometen muchas empresas es decir, bueno, ahora con la IA, en vez de tener 10 empleados, con uno voy a hacer el trabajo de los 10. Te estás cargando el escalado de tu compañía. Cualquier compañía quiere crecer, cualquier compañía quiere ganar más y quiere ser más grande. Para eso lo que tienes que hacer es garantizar que creces. ¿Cómo creces? Manteniendo la gente que tienes, formándola en IA y con esas personas, pues si tienes 10, que rindan como 100. No, no quedarte con uno. ¿Vale? Ese es el objetivo de la IA. Y las empresas que son inteligentes, como el 95%, el 99% de las empresas, pues actúan de esa manera. Por lo tanto, ese miedo de que la IA nos va a sustituir, no. El miedo tenemos que tenerlo en no saber utilizar la IA como una herramienta. Es decir, igual que sabemos utilizar el ordenador, el Excel, el Office o cualquier otro tipo de herramienta de las que dispongamos, también acostumbrarnos a utilizar la IA como una herramienta en el día a día. ¿Vale? Y liberar lo que he dicho a las personas para tareas de más valor, ¿no? Estrategia, creatividad, relación con clientes, toma de decisiones, ¿vale? Pues esto es lo que hace a un agente ser útil, ¿vale? Estos son los puntos críticos. Tipos de agentes. Bueno, tipos de agentes se ordenan normalmente en 3 niveles, ¿vale? Nivel 1, 2 y 3. Los de tipo 1, pues ejecutan tareas simples a partir de reglas y disparadores. Suelen ser, pues, prácticamente un autómata, ¿no? Es decir, cuando ocurra esto, pues hace esto. Tiene poca inteligencia, la verdad. No toma decisiones, es prácticamente como un autómata, ¿vale? Los del tipo 2 ya pueden empezar a tomar decisiones dentro del proceso. Es decir, si ocurre esto, hago esto, si ocurre lo otro, hago lo otro. Voy a decidir cuál es la mejor opción, etcétera, ¿no? Y ya entramos en un tipo 2, ¿no? Que se utiliza para tomar decisiones. Luego, ahora voy a poner ejemplos, ¿vale? Y el tipo 3, pues combina ya todo lo que es la memoria, la inteligencia artificial, todas las partes que hemos visto antes que forman un agente y ya las ponen en funcionamiento para gestionar un proceso completo, ¿vale? Entonces, no todos los agentes son iguales. Y insisto, no es que el tipo 1 sea peor que el 2 o el tipo 2 peor que el 3. Siempre hay que buscar el agente del tipo adecuado para el problema que quieres solucionar. Si es un problema básico, ¿vale? Esto es como el típico dicho de no voy a matar moscas a cañonazos. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, si necesitamos un agente que haga una tarea muy sencilla, ¿para qué vamos a meter un tipo 2, un tipo 3? No tiene sentido. Estamos consumiendo recursos de una forma que no aporta valor, ¿vale? Pues estos son los 3 tipos de agente que hay. Os voy a poner ejemplos claros, por ejemplo, o sea, así para empezar, pues como diré, ¿no? Igual que, mira, voy a poner un ejemplo claro, ¿no? De lo que no todos los agentes son necesarios para llevándolo a la vida real. Por ejemplo, los vehículos, ¿vale? Si yo tengo que hacer un desplazamiento de 500 metros por una zona que es medio peatonal, pues no necesito un camión, ni necesito una furgoneta. A lo mejor lo que necesito es un patinete, ¿vale? Porque es lo que más me va a solucionar mi problema. Y no necesito gastarme tanto porque es mi trayecto de 500 metros diarios por una zona urbana, y peatonal. Sin embargo, si tengo que coger y hacer 500 kilómetros y encima tengo que llevar, hacer la mudanza de mi casa, pues tendrás que tener un camión, porque tendrás que meter todos los muebles, ¿vale? Pues esto es igual. Los agentes es exactamente igual, tenéis que pensar exactamente igual. Y em, os voy a poner ejemplos, por ejemplo, del tipo 1. Un ejemplo básico del tipo 1, por ejemplo, sería, voy a apagar también el móvil que no lo había apagado. Em, si llega un email, guárdalo. Si llega un email, clasifícalo y métemelo en tal carpeta. Muchas de las reglas que tienen los clientes de correo son sistemas de automatización básicos que podrían ser casi un sistema de tipo 1, ¿no? De un agente, ¿no?
Eso es algo así, ¿no? Si alguien rellena un formulario, crea un registro en la base de datos. Tareas mecánicas, puro y duro. O sea, no tiene ningún... Esto no estamos hablando ni de IA, estamos hablando de automatización pura y dura. Tipo 2, por ejemplo. Este correo es importante. Este correo que he recibido, decir, es importante. Esto es una noticia relacionada con tecnología. Este correo lleva una tecnología, este web tiene esta publicación, tiene que ver con tecnología o no. Este cliente, viendo lo que me está pidiendo en el formulario, precisa de una respuesta, o solamente requiere una respuesta por mi parte, o solamente me está informando. Ese tipo de cosas, por ejemplo, ya sé que estamos hablando de un tipo 2, ¿vale? Un tipo 3, por ejemplo, pues ya es un flujo completo, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a leer la información que hay en el correo, ¿no? Voy a buscar y voy a cruzar esa información con el repositorio que tengo de mis catálogos. Voy a ver si es un cliente que me ha mandado un email. Ese email me está preguntando sobre un producto mío. Voy a acceder a los catálogos donde tengo el producto. Luego voy a coger, me voy a meter en el CRM para ver los datos de ese cliente si está dado de alta en mi CRM. Voy a ver su histórico que tiene. Voy a ver con la inteligencia generativa cómo le puedo generar una respuesta de acorde a su necesidad y acoplándolo en mis catálogos. Y encima a lo mejor hasta puedo tarificar y puedo darle precio a lo que me está pidiendo para hacerle una propuesta comercial. Entendéis ya todo lo que hay, ¿no? Entre la base de datos en el CRM, estoy accediendo a un editor de texto, un Word o lo que sea para poder generar una propuesta comercial y le estoy dando un valor que ya estamos hablando de muchas cosas. Eso es un tipo 3. ¿Vale? Ahora también vamos a ver, he metido un poco, pero por ejemplo lo de catálogo, ¿no? Es que ahí es muy importante lo que es el RAG, ¿no? Que es Retrieval Generation, Augmented Generation, que es generación aumentada por recuperación, ¿no? Entonces, eso significa que es generación, o sea, tú como hemos hablado antes, los modelos de IA generativa muchas veces están entrenados, pero hasta una fecha, pero no tienen información de lo que es tu documentación propia, privada, información, catálogos comerciales, algo que no es público, que es propio, privado. Pues si tú tienes que dar una respuesta basada también a esa información, tendrás que realimentar y dar al modelo esa información. Y eso como se hace mediante RAG, ¿no? Lo que se conoce como RAG, ¿no? Que normalmente las de tipo 3 suelen entrar en este tipo de cosas. Luego veremos, el agente que he preparado yo hoy es un agente tipo 2 que le faltaría un poco para llegar a tipo 3 porque, bueno, no lo he desarrollado completamente, ¿no? O sea, mm, está casi, o sea, está en un punto casi de transición hacia un tipo 3, ¿vale? Pero no estoy generando, entrando en otras aplicaciones externas más complejas ni generando información adicional. ¿Eh? Bueno, conexión con otras redes, ¿te refieres redes sociales? Bueno, si es una información pública, puedes acceder a ella. Si no es una información pública, pues o te la ceden y entonces la metes dentro de tu RAG o no. Claro, claro. No, lo que voy a presentar es bueno, ya lo voy a avanzar. Es un agente que lo que va a hacer es, va a leer mi correo diario, va a ver, yo recibo noticias del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación a diario, va a coger de todas las noticias que nunca tengo tiempo de leer cuáles son las más relevantes en IA, que son las que me interesan, me las va a filtrar, va a generarme un resumen que a su vez me servirá de post, me mandará un email para que lo verifique, yo elegiré cuál de esas es la que más me interesa y me va a hacer una publicación de un post directamente en LinkedIn. Eso es una eso es la generación de un autómata, en este caso con N8N, que es una de las herramientas, que es lo que voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo se hace un autómata de estas características
para hacer esta tarea que os he dicho. No es una tarea compleja, pero es una tarea que a mí me viene muy bien, porque yo no tengo tiempo de estar leyendo todos los días, entonces recibo todos los días en mi bandeja de entrada un email con todo el resumen de toda la información de ella ya preparada para un post y le puedo decir la que más me interese y me la publica directamente en mi perfil de LinkedIn y ya también puedo dar eco de aquellas noticias que me parecen interesantes, con unos patrones y con unas reflexiones que le he marcado, ¿vale? Puedes hacer lo que quieras. Yo podría, en vez de haber hecho ese agente, pues haber dicho, oye, pues cógeme de todos los correos que he recibido hoy, cuáles son los que son de clientes y prepara una respuesta típica, genera una respuesta a todos los clientes y respóndeles pues con el patrón que hubiese, pues o bien con la solución, o bien con la propuesta, o bien diciéndole que le contactaremos mañana, o lo que sea, porque a lo mejor soy un comercial que tengo muchísimas entradas de correos y no me da la vida para estar respondiendo a todos los clientes. Entonces, lo que necesito es pues generar una respuesta automática y luego tener un control de todo lo que me han ido pidiendo los clientes ya en un formato tabla que me es mucho más fácil de seguir, de leer, o que me lo metan en un Excel o en una base de datos, o directamente me cargue esa información en el CRM sin tenerla que picar yo a mano. Por ejemplo. Claro, o sea, tú tienes que dar, tú cuando creas un agente de esas características, los nodos que acceden a tu cuenta de correo, tienes que darle las credenciales para poder acceder a tu correo, con la contraseña, etcétera, etcétera. Tienes que meterlo, pero es una parte privada tuya. Claro, tienes que darle acceso a tu cuenta de correo, o a tu cuenta de LinkedIn, o a tu cuenta de lo que sea. Claro, tienes que acceder de alguna manera, si no, no puedes. Es como si tú te lo haces. No, porque ya se ha dado previamente, ya le cargo las credenciales al automata. Sí, claro, aquí lo que hace es, no va a publicar nada si yo no se lo digo. Entonces, ¿cuál es el método? Ahora lo vamos a ver, es que tampoco, pero ¿cuál es el método mío de supervisión? El autómata me manda un correo y yo valido si alguno de esos posts quiero publicarlo y si no, le digo que no publique ninguno. Pero no va a publicar nada sin mi consentimiento. Claro. No, pero eso es otra parte, o sea, vamos a ver, se pueden implementar procesos de ciberseguridad mediante agentificación para controlar que se cumplen ciertas reglas, etcétera, etcétera, pero eso es otra batalla. O sea, hay cosas de seguridad que puedes crear agentes que supervisen la seguridad de tu entorno, pero eso es algo complejo, o sea, es algo que ya estamos hablando de nivel. No, pero no queda en la nube porque estos sistemas corren dentro de un entorno que no es compartido. Nadie puede acceder a ellos, ¿vale? O sea, es como si tú tienes un negocio online, por ejemplo, y tú tienes una web alojada en un dominio, tú tienes tu base de datos con los datos de tus clientes, porque tienes a lo mejor una plataforma, un e-commerce, ¿no? Montado en esa web. Tienes información de tus clientes, datos de contacto. A ver, hay muchos hackers que entran e intentan romperles y te roban la información, pero eso es como si entran en tu ordenador también y acceden a tu correo o acceden a tu cualquier forma, es lo mismo, pero claro, pero los servidores que se alojan todos estos dominios suelen tener sus propias reglas y sus propios mecanismos ya de protección. Si estás en un dominio de un hoster que sea de relevancia, ¿no? O sea, eso es así. O sea, pero bueno, pero es que al final o sea, lo que tenéis que pensar es que esto, aunque sea inteligencia artificial y aunque cuando vosotros os metéis en ChatGPT, os metéis a través del navegador vuestro web. O sea, al fin y al cabo es una web app. Pues todo al final, es que al fin y al cabo es lo mismo. Estamos dentro de un navegador y estamos trabajando y con las herramientas de automatización, veis que en 8N yo abro un navegador para entrar dentro de la herramienta y con eso configuro todo. O sea, que al final es así, ¿vale? O sea, que eso es así, ¿vale? Bueno, avanzamos. Voy a ir un poco más rápido, ¿vale? En esta parte. En la parte de la memoria en los agentes, a ver,
pues eso, lo que hemos hablado antes. La gente necesita recordar cada vez para no empezar de cero y permite dar coherencia, continuidad y aprendizaje operativo. Y sin memoria, pues una gente sería poco útil en entornos empresariales porque cada vez que interactúa e interacciona, pues tendrías que empezar de cero, ¿no? Entonces, pues sería un poco lío, ¿no? Eh, es como si, yo que si tuviésemos un compañero en el trabajo, ¿no? Y que cada día hay que volverle a explicar lo que se acaba de incorporar y que todos los días le tienes que explicar los procedimientos. Pues al final eso no es operativo, ¿no? Se lo explicas una vez y va aprendiendo, ¿no? Pues esto es igual, ¿vale? Eh, tipos de memoria en agente. Bueno, pues hay tres tipos de memoria, ¿vale? Eh, la memoria a corto plazo, ¿vale? Que es, digamos, lo que tiene en el contexto inmediato. En este caso estaríamos hablando de que lo que es, por ejemplo, pues lo que estás interactuando en ese momento, o en este caso estoy viendo el email, pues la información de los emails de ese día, ¿no? Que es la que está trabajando, ¿no? Eso sería la memoria a corto plazo. Una memoria a largo plazo en el cual va almacenando lo que ha pasado y lo que ha generado eh, con anterioridad, ¿no? Y cómo puede ir mejorándolo, ¿no? Pues eso sería la memoria a largo plazo. Y luego el historial de trabajo, ¿no? Que son pues las decisiones y los resultados anteriores que ha habido. Es decir, tenemos la memoria a corto plazo, que es lo que está pasando en la situación actual, la memoria a largo plazo, que digamos que es memoria, que es un conocimiento persistente, o por ejemplo puede ser porque le hemos subido una documentación o una información, entonces eso lo guarda dentro de la memoria para poderlo consultar cuando sea, y la parte de la historia de trabajo que son las decisiones y resultados anteriores, ¿vale? Estos son los tres tipos de memoria que tienen los agentes. Importante es un poco, ya lo hemos comentado antes, pero lo que es la memoria vectorial, ¿no? Es decir, em, eh, la memoria, o sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, en un caso de RAG, en donde utilizas documentación interna o otro tipo de información, cuando tú cargas los documentos, lo mete en el espacio embebido, ¿no? En el espacio latente, lo que hace es una vectorización de la información y al final, cuando tú vas buscando información, la vas buscando por cercanía, ¿no? De lo que es el significado, no por la palabra exacta. Es decir, en la anterior, os animo a que veáis la anterior sesión, porque ahí lo explicaba bien, ¿no? Pues, por ejemplo, la palabra hombre, por ejemplo, y rey están cerca, están más cerca que hombre y reina, por ejemplo. O rey y plátano, ¿no? O sea, pues rey y plátano está más lejos que rey y hombre. ¿Vale? O sea, entonces, por analogías y por cercanía, va cogiendo y así va haciendo también las predicciones. Cuando, si os habéis dado cuenta, muchas veces cuando escribís en ChatGPT, aunque escribáis mail y os hayáis puesto una palabra que no es, eso se entiende. Porque no está cogiendo el significado propio de la palabra, sino lo que está haciendo es una predicción de cuál sería la posible siguiente palabra dentro del contexto. Por cercanía y por aproximación, porque funciona así. ¿Vale? Bueno, pues es un poco esto, ¿no? Que es muy importante que eso, que la memoria, al final, lo que estamos hablando de memoria, que está dentro de lo que es el vectorial, ¿no? Y lo que es lo que hemos visto antes de la generación aumentada por recuperación, de Retrieval Augmented Generation, del RAG, pues esto es, ¿no? Es sobre todo para temas de catálogos, para todo el tema de información propia de la empresa, cosas que no están dentro de, digamos, del material por el cual ha sido entrenado el modelo, ¿vale? Generativo, pues esto es fundamental, ¿no? Para reducir errores, respuestas incorrectas, y además dentro de un proceso de agentificación es importante para conectar la IA con los documentos, la base de datos y el conocimiento interno propio de la empresa, que no es un conocimiento público. ¿Vale? Muy rápido porque como hemos estado hablando, que me he ido un poco adelantando a esto, pues, ¿vale? Y bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? De que las herramientas son las manos de la gente. O sea, al fin y al cabo, un agente sin herramientas sería como un cerebro sin manos. O sea, al fin y al cabo es solo cabeza no hace nada. Necesitas manos para poder interactuar con el exterior, ¿no? Pues es esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues aquí las herramientas que tenemos típicos, pues los que hemos estado hablando, CRM, RPs, un modelo de RPA para poder automatizar un proceso de eh, Process Automation, ¿vale? Que es el RPA, o sea, es decir, es
Por ejemplo, un RPA puede ser una herramienta que tú entras en una página web y va leyendo todos los todos los campos de un formulario para ir sacando la información. O, por ejemplo, es muy típico para escanear, por ejemplo, documentos y muchas aseguradoras lo hacen. Cuando tú tienes un accidente y mandas los partes de accidente, lo que hacen es escanear el parte de accidente que viene en papel y un RPA se encarga de, por las noches, leer todos los escaneos y de ahí extraer toda la información y cargándola en la base de datos para que se cargue en el CRM y a partir de ahí ya está todo informatizado, por ejemplo. ¿Eh? Sí, bueno, es que los RPA son muy típicos. Cuando tú tienes que, digamos, automatizar, son autómatas, digamos, que procesos, son bots, ¿no? Que lo que hacen es automatizar un proceso. Entonces, al fin y al cabo, es lo que hacen. Pero claro, está muy bien para sacar información y a partir de ahí lanzar los agentes detrás, con la información que ellos han obtenido, ¿no? Suelen ser parte de o sea, suelen ser parte de la agentificación. Igual que tiene gente en un cliente de correo para obtener el email y poder alimentar todo el flujo que tiene detrás en el agente, a lo mejor en lugar de un email es un RPA que se encarga de sacar la información de sus partes de accidente, por ejemplo. Y a partir de ahí avisar a las partes contrarias. O sea, la gente lo que hace es de esa información del parte de accidente, meterlo en el sistema y avisar a las aseguradoras de las partes contrarias para abrir expediente, por ejemplo. Sería un proceso automatizado, ya no hay nadie que lo necesite hacer, lo puede hacer un agente IA directamente. ¿Vale? Cuando tiene un agente sentido, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Un agente tiene sentido cuando se dan eh, eh, tres factores importantes. Aquí además está indicado. Primero, cuando la tarea es muy repetitiva, ¿vale? Pero requiere criterio, ¿vale? Porque si no requiere criterio, la automatizas. Haces una automatización pura y dura, clásica, ¿vale? Pero si requiere un criterio, entonces ya necesitas agentes. Cuando hay demasiada información para procesar manualmente, también tiene sentido. Es decir, no es que sea repetitiva, es que hay muchísima información que nos llevaría mucho tiempo procesar. Y también cuando es algo que tiene que ejecutarse de una manera repetitiva y constante. ¿Sabes? Porque si es algo que vas a hacer una vez, o sea, montar a una gente para hacer algo que es una sola vez y ya está, pues a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Es algo que. Entonces, bueno, aquí se ve claramente, ¿no? Cuando hay repetición y criterio alto y cuando hay constancia. Quiero decir que necesitamos que además que lo que hemos hablado antes de la constancia, que siempre el resultado sea el mismo, que no haya altibajos, ¿no? Derivados por la condición humana, ¿no? De cómo se encuentra ese día la persona. Pues cuando el volumen de información y la constancia es alto y cuando la repetición y el criterio son altos, entonces estamos en una situación ideal para poder poner un agente. ¿Vale? Bueno, entramos ya en materia interesante. Ya empezamos con la parte más divertida de la sesión para mí, que es la parte ya más práctica. Vamos a empezar a ver las herramientas, ¿vale? Que existen, ¿vale? Para la parte de automatización. A ver, por orden de que aparecieron en el mercado, están así. Empezó Zapier, Make, N8N y IM Builder, ¿vale? Obviamente, según fueron apareciendo, pues empezaron a incorporar más cosas y hacer tareas más complejas sin darnos mayor valor porque ha ido evolucionando la tecnología. ¿Vale? Entonces, básicamente, tenemos dos herramientas, ¿vale? Que están más en una parte de pura automatización de flujos, ¿vale? Se conectan a herramientas, automatizan, pero son más agentes de automatización con poca IA, ¿vale? Con poca capacidad de decisión, que son estos dos primeros, que son Zapier y Make, ¿vale? Que son los primeros que, que aquí, bueno, pues son herramientas pues, para automatizar flujos, pero normalmente no razonan, ¿vale? Y digo, no hay ninguna que sea mejor que otra. Vuelvo a insistir, depende del problema que tengas que solucionar, es mejor utilizar unas u otras, ¿vale? Como dato, por ejemplo, es verdad que Zapier, además, a nivel de complejidad, quitando IM Builder, pues una cosa nueva, ahora la explicaré, pero Zapier es más sencillo, Make también es sencillo y en 8N ya se complica un poco más. ¿Por qué? Estas son herramientas, ¿sabéis lo que es el concepto no code? O low code, no code, low code, es decir, no code es
poder desarrollar o hacer aplicaciones sin necesidad de picar una línea de código, nada. Todo por objetos, por cajitas que tú vas poniendo, vas haciendo sin necesidad de saber nada de programación. Nada, absolutamente nada. Eso sería no code, ¿vale? Y low code es cuando necesitas un poquito, pero sencillo, ¿vale? Que no es tampoco complejidad, es decir, no tienes que picarte una línea de código interna, ¿vale? Yo para mí, N8N para mí sería low code, ¿vale? Pero ya tienes que saber programación. Aquí no tienes que saber en estos dos, no tienes que saber nada de programación. Es verdad que Zapier es bastante más caro a nivel usuario que Make. Make como herramienta sencilla para empezar a probar y con un coste mensual bajo, está muy bien. Y luego la ventaja que N8N, aunque sea más compleja, es que es gratuita si te lo autoalojas, ¿vale? No, entonces, autoalojándotelo en tu sistema, para que hay que tener conocimientos informáticos, porque hay que crear unos dockers y hay que... O sea, no es fácil, hay que tener un poquito de conocimiento para montarlo autoalojado, ¿vale? Pero te da muchísimo más juego. ¿Vale? Entonces, así como norma general, va así. Luego ya N8N te permite mucha más lógica, ya mucho más control, porque ya puedes empezar a meter nodos con inteligencia artificial real que pueden tener ya parte generativa, ya puedes, digamos, estar hablando de lo que es un agente IA de verdad, ¿vale? Y luego con Agent Builder, el problema es que Agent Builder es un agente que te hace todo. Es decir, es como si cogiésemos y en lugar de hacer un flujo de trabajo, tienes casi un trigger y un agente, una caja, donde ahí programas todo, es de OpenAI y te hace todo automáticamente. ¿Qué pasa? Que dejas prácticamente todo en manos de la IA, tú no controlas el flujo. Entonces, para determinadas tareas en las que solamente necesitas muchísimo razonamiento, muchísimo, pero no necesitas apenas flujo porque no hay casi flujo de trabajo, pues está muy bien. O sea, algo que tenga que hacer una tarea muy compleja, pero yo qué sé, recoges los datos de producción y me tienes que sacar la capacidad logística de mis almacenes mediante estas fórmulas de la leche, pues a lo mejor tiene sentido meterle, pero no quieres que interactúe con los distintos departamentos, lo único que quieres es el dato, que te genere y te optimice la producción y luego tú verás cómo lo aplicas, ¿no? Pues a lo mejor tiene sentido meter un Agent Builder, ¿no? Porque realmente le estás metiendo un dato y lo que quieres es algo que tenga una capacidad de razonamiento brutal. Pero si tú ya quieres interactuar con otros sistemas y quieres crear un workflow largo, pues a lo mejor es mejor utilizar un N8N. Y yo, por ejemplo, para el proceso que os voy a enseñar, pues para la gente utilizaba el 8N porque me parecía la herramienta más lógica, ¿vale? Entonces, todas estas se ayudan a automatizar, pero como he dicho, no todas son agentes, ¿vale? Y la clave está en elegir bien según el tipo de proceso, ¿no? Em, mm, Zapier, pues eso, básicamente es para una automatización sencilla basada en disparadores y acciones. Muy fácil de usar, ideal para tareas simples y repetitivas. Por ejemplo, eh, esto funciona muy bien cuando el proceso es lineal. Es decir, si ocurre esto, pasa esto y pasa esto. Y ya está. Por ejemplo, recibo un formulario, ¿eh? Creo una fila en un Excel o recibo un email con un adjunto y lo guardo en una carpeta, ¿no? Esas son tareas pues que son muy propias para poder hacer automatizaciones muy sencillas que son propias para hacer con Zapier, ¿no? Que luego puedes unir varias automatizaciones de estas si quieres, pero para hacer una cosa, pero son para tareas muy sencillitas, ¿vale? Con disparadores y acciones, ¿vale? Y además se implementan en minutos y no hay que tener apenas casi conocimiento, como he dicho, informático. ¿Cuándo se empieza a quedar corto esto? Cuando hay que tomar decisiones de forma automática. Es decir, este correo es urgente, este correo es relevante, este correo... O sea, ya no es guardar el correo como sí en la carpeta, sino guardarlo si ocurre algo, ¿no? Que ya necesita más control, ¿no? Entonces, aquí ya, o sea, por eso Zapier no compite con los agentes, es digamos como un peldaño, ¿no? En el camino. Y puede haber agentes que utilizan Zapier como una parte de su proceso, ¿no? Pero como tal, es una herramienta más de automatización. Make es más flexible que Zapier, ¿vale? Permite flujos visuales más complejos y aquí ya sí puedes montar tus flujos, ¿vale? Tú, si pasa esto, pues si pasa A, pues me voy por este camino, si pasa B, pues me voy por el otro y es adecuado para procesos cuando quieres conectar sistemas y manejar la lógica intermedia sin entrar en programación, ¿vale? Todavía, es decir, lo que hablamos, lo que he dicho antes de no code, ¿vale? Em, por ejemplo, si recibo un formulario de un cliente,
entras dentro del sistema de tu CRM, lo consultas. Si es un cliente premium, haz A. Si no es premium, haz D, por ejemplo. O si falta un dato, pídele el dato. O sea, son decisiones que tú tienes ya que tomar y tienes que automatizar de otra manera, ¿no? Pero bueno, a ver, para muchas tareas, para muchísimas tareas que tenemos en el día a día, con Make es más que suficiente. O sea, digamos, Make, digamos que es para mí ese punto dulce entre lo que es la complejidad y lo que te puede ofrecer. O sea, para la inmensa mayoría, Make sería una herramienta que solucionaría casi todos los problemas que se puedan tener. ¿Vale? Eso es así. Y luego entramos ya en N8N, en donde aquí ya es una automatización avanzada, en la que se suele utilizar en empresas porque los procesos suelen ser más complejos. ¿Vale? Hay un control de flujo mayor, control de datos, y es también ideal para crear agentes complejos, porque aquí ya, si os fijáis, estamos empezando a meter ya agentes ya con LLM, con GPT, donde ya podemos meter IA y podemos ya agentificar de una forma más... ¿vale? Es que todo esto lo vais a ver muy bien en el ejemplo, porque el ejemplo tiene nodos de este tipo. ¿Vale? Y que voy a poner. Básicamente, pues, es que lo mejor va a ser, o sea, lo mejor va a ser que lo veáis en el ejemplo. No voy a estar contando más de 8N, prefiero contarlo en el ejemplo, que lo vais a ver mejor. Y luego el que he dicho antes de OpenAI Builder, que es un enfoque de la IA primero, es lo que he comentado antes, ¿no? Muy rápido para crear agentes funcionales y menos control en el proceso completo. Es decir, esto es casi como un cerebro enorme con unas manitas muy chiquititas, para que os hagáis una idea. Es como un cerebro, o sea, no es un cuerpo que tenga unos brazos, como pueda llegar y tenga varios brazos, no. Esto es como un cabezón muy grande con manitas pequeñitas, ¿vale? Entonces todo lo que se pueda hacer así, mejor, ¿vale? Es que no se me ocurre cómo describirlo mejor, ¿vale? Pero vamos, aquí es eso, el centro está en el agente, mientras que en 8N el centro está en el proceso y en el control, ¿vale? Además, se pueden combinar los dos. Tú puedes combinar un N8N para poder, digamos, hacer tareas más de orquestación y conectarlo con un IM Builder para poder razonar en unas operaciones mucho más complejas. ¿Por qué no? Los puedes conectar entre ellos. O sea que puede ser parte de una agentificación global, ¿vale? Se pueden combinar. Bueno, el mapa comparativo final de las herramientas, pues es esto, ¿no? Zapier no toma decisiones, complejidad baja, enfoque más a tareas concretas, Make ya tiene decisiones limitadas, puede tomar, complejidad media y más enfocado a flujos, ¿vale? Que hemos visto antes. N8N ya tiene unas decisiones más altas, una complejidad más alta y está más enfocado a lo que es el proceso en sí. Y hay en Builder que, bueno, pues digamos, la complejidad, como al fin y al cabo estás en OpenAI, estás en modelo de prompting del LM, es más fácil de manejar, toma decisiones por IA, pero está más enfocada a la parte de inteligencia, te permite menos automatización, para que nos entendamos. Ganas razonamiento y pierdes automatización, ¿vale? Pues básicamente es eso. Bueno, y aquí ya entramos en la demo, que además, pues, vamos fatal de tiempo. Em, Aquí, bueno, la demo ¿cuál es el problema? ¿Vale? ¿Qué vamos a resolver? Recibimos demasiados emails y newsletter en la cuenta de correo. Mucha información valiosa que muchas veces no utilizamos y se quedan ahí muertos. Yo tenía los correos con las noticias muertas sin leer, como he comentado antes. Hay que crear un contenido. Si yo tengo que escribir un post y publicarlo en LinkedIn, eso me lleva tiempo. ¿Vale? O sea, ya no solamente tratar de correos, sino es generar el contenido. ¿Cuál es el objetivo de la CENTE? Pues publicar el contenido, ¿vale? De valor en LinkedIn de forma constante, reducir al mínimo el tiempo dedicado en crear los posts, ¿vale? Y aprovechar la información que ya recibimos, que ya tenemos en el email, ¿vale? Que no estamos dando. ¿Qué hace paso a paso? Pues va a leer automáticamente los emails recibidos, identifica las noticias relacionadas con inteligencia artificial, ¿vale? Resume la información de forma clara, genera un post adaptado a LinkedIn y propone los hashtags necesarios. Digo, ¿qué pasa ahí?
Vale, pero poner los hashes más relevantes, ¿vale? Bueno, este es el flujo, lo veis muy en chiquitito, ¿vale? Pero es que tampoco va a aclarar mucho. Pero básicamente, ahora cuando voy a compartir la pantalla lo vais a ver en grande, ¿vale? Creo que lo vais a ver en grande. Pero básicamente el flujo, bueno, ahora veréis que esto es un agente real en uso, que vais a ver cómo funciona, va a leer la información, tomar decisiones y producir un resultado útil. No vamos a escribir prompts, porque no hay que escribir prompts, porque si no, no estaríamos hablando de agentificación, estaríamos hablando de IA generativa. ¿Vale? Y fijaos que la parte del trabajo humano va a desaparecer para todo. El único trabajo humano va a ser la aprobación del email que he comentado antes, que lo voy a compartir. ¿Vale? Pues, ¿vale? Vamos a directamente a... Voy a salir, los que me estáis viendo en remoto, voy a salir de la pantalla porque me tengo que sentar para poder utilizar el ordenador y compartir, ¿vale? La pantalla. Pero vamos, voy a hacer la demo. Bueno, mirad, estáis viendo mi carpeta del email, ¿vale? Esto es mi cliente de email, ¿vale? Que he puesto el webmail para poderlo manejar desde una sola pantalla en vez de cliente del Outlook, ¿vale? Pero da igual, porque lo que pasa en Outlook pasa aquí, ¿vale? De todos estos correos que tengo aquí en la bandeja, ¿vale? Si os fijáis, hay un correo que es este de aquí, ¿vale? Que son las noticias. Noticias que yo recibo a diario, ¿vale? Que no leo, que no me da tiempo a leer, del Colegio de Ingenieros. Y veis, por ejemplo, hay noticias, ¿vale? Que con enlaces, cosas, algunas son de IA, otras de no. Bueno, aquí hay cosas de Bill Gates, habla de OpenAI, tiene pinta de que es IA, gasto mundial en IA, ¿vale? Tiene pinta de que esto es IA. Bueno, hay cosas que son IA y cosas que no. Entonces yo lo que quiero es que de estas noticias, pues todos los días, ahora lo voy a disparar manualmente el proceso, me coja y me diga cuáles son de IA, me genere el post y haga todo el proceso continuo, ¿vale? Entonces, vamos esto sería 8N, ¿vale? Aquí, en la primera, si os fijáis, hay como 3 filas, ¿vale? Fija, aunque no veáis lo que hay dentro, porque se ve muy pequeño, pero ver que hay 3 filas. Está una primera parte, la primera componente, la de arriba, que digamos que sería esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Esos son, digamos, los nodos que se encarga de... Y todavía no hemos hecho nada con su contenido, pero lo que me hace es identificar cuáles son los correos que tienen que ver con las noticias. Y me quita los correos que no son de noticias. Se queda con la información solamente de correos de noticias. ¿Vale? Aquí, en la siguiente parte, lo que tenemos es la capa en donde extraemos la información del correo, accedemos a las noticias, identificamos cuáles son los, los ítems, es decir, me identifica cuál es la URL, cuál es el contenido de la noticia, cuáles las cosas, ¿vale? Lo accedemos a esas remotas para poder, porque claro, yo he accedido ahora a un sitio donde están todas las noticias, pero ya tengo que ir accediendo a cada una de las webs donde está cada una de las noticias. Llego a otro agente en donde aquí va a generar, este es el encargado de generar el post, ¿vale? Y de generarlo, o sea, es un agente de IA generativa, ¿vale? Luego aquí ya, estos que veis aquí, estos nodos con corchetes, ¿vale? Estos son nodos de código, de programación. Por eso decía que esto no es solo hay que saber programar, porque aquí llevan JavaScript dentro, ¿vale? Es un código de JavaScript que lo que hace es prepara la información que hemos sacado como yo quiero, ¿vale? Para que me la organice de una forma correcta. En este caso lo que me hace es la información que me ha sacado, me construye un HTML para inyectársela al correo que me va a mandar de aprobación y poder ver la información bonita y ordenada y no ver un mejunje ahí de información y de texto y de etiquetas que no se pueden identificar. Y luego, en este último bloque de aquí abajo, lo que hacemos es la parte de validación y de publicación. Es decir, nos envía un correo con los posts que quiero ejecutar,
que quiero publicar, perdón, elijo el que quiera o no elijo ninguno. Y la rama de aquí arriba, el if, decide ir por arriba y si no, va por abajo. Si va por arriba, lo que hace es ya prepara la información para el post de correo, me lo publica en LinkedIn y me devuelve un correo diciéndome, confirmándome de que ha publicado en LinkedIn. Y si va por abajo, pues me manda un correo directamente confirmando que no ha publicado ningún post. ¿Vale? Vamos a correr el proceso. Le podría dar aquí a Execute Workflow y veríais que hace va haciendo todo el paso, corriendo y se va a parar. Se para en esta casilla, en esta de aquí, que pone en esta de aquí, donde tengo el ratón, ¿vale? Que es el envío de correo y espera respuesta. Hasta que yo no responda, no hace nada. Ahí se queda parado, indefinidamente, ¿vale? Lo voy a ir ejecutándolo paso a paso y os voy explicando cada uno de los bloques, ¿vale? Pero es como si le diese, mira, ahora ejecuto el primero, ¿vale? He ejecutado. Vale, esto en el día, si lo tengo utilizándolo en un servidor mío, lo cambiaría y lo configuraría de tal forma de que se ejecutase todos los días, por ejemplo, a las 12 de la mañana. Le pondría un horario diario y todos los días a las 12 de la mañana se ejecuta este nodo. ¿Vale? Es un trigger. ¿Vale? Ahora, lo que hace es, está corriendo con éxito. Ha cogido los correos de mi bandeja de entrada. ¿Vale? Que tienen que ver con noticias de IA, o sea, que vienen del Colegio de Ingenieros donde recibo las noticias de IA. Lo que hace, puesto un flag para poderlo luego tratar e identificarlo con respecto al resto. Es decir, este correo es el que he tratado y el que voy a trabajar. Este correo lo que hace es, este paso me lo mueve a una carpeta ya que tengo de Coit. Entonces, aquí ya, si os fijáis, en esta bandeja, ¿vale? Ahora si refresco, ha desaparecido el correo de noticias. ¿Por qué? Porque ya se lo ha llevado aquí. Ya está aquí. El primero. ¿Vale? Este de aquí ya es el correo. Significa ya lo ha movido, ¿vale? Para sacarlo del resto y ya tenerlo en lugar seguro. Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es de este correo vamos a sacar, digamos, el correo que tiene correo de dentro. Ahora lo que vamos a hacer aquí, esto es un extractor que, si os fijáis, es un nodo inteligente, ¿vale? Ya necesitamos de inteligencia artificial. Aquí lo que hace es, en este nodo inteligente, de esta información va a identificar qué parte de todo el texto que hay corresponde a el link que te lleva a las noticias. ¿Vale? Lo corremos. Aquí está dando vueltas, taca, 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 y si todo va bien aparecerá en verde y nos dice que ha lanzado 2 ítems. ¿Vale? Aquí lo que hace es hacer el HTTP request, cargar la información y esto me lo mete, primero saca la información, identifica cuáles son los campos en el request y esto ya me lo traslada en un modo de información de HTML. Y entonces esto ya aquí llega a este extractor de información que ahora lo que va a hacer es extraer la información también de manera inteligente para ya coger y asociar, sacar los títulos y las URLs, ¿vale? De las noticias. Está pensando. Vale. Aquí ha sacado la información. Ahora lo pasamos por el parseador. ¿Vale? Y me ha dicho que hay 10 URLs y noticias que encajan con toda la información que quiero darle. ¿Vale? Ahora, este nodo lo que va a hacer es, va a coger, o sea, aquí si, es que no sé si lo vais a entender, si hago esto, pero aquí, por ejemplo, si os fijáis, mirad,
¿Lo ves? Aquí ya me dice el título, la URL, plataforma 4 Pymes de Madrid simplificará la gestión diaria de las pymes. La nueva norma europea de ETSI establece requisitos para la ciberseguridad, un montón de información que hay aquí, ¿vale? Que lo coge, ¿vale? ¿Ok? Voy a salir aquí de Canvas. Aquí ahora va a generar toda la información de los posts. Lo he limitado a 10, o sea, para que no se hagan todas, ¿vale? ¿Vale? Aquí ha cogido y ha corrido y ha sacado toda la información ya de los... Esto es un parseador que lo que hace es ya lo pone en formato, ¿vale? Y ahora si corro esto, este nodo de aquí me va a mandar un email, que me ha mandado un email, ahora si me meto en mi cuenta de correo, con los posts para que yo valide. Aquí lo tenemos. Mira, aprobación LinkedIn. Mira el correo que me acaba de llegar. ¿Vale? Entonces, en este correo tengo los posts ya completamente, si os fijáis, definidos, desarrollados con los que tienen que ver con la IA. ¿Vale? ¿Vale? Con los que tienen que ver con la IA. ¿Vale? Y yo qué sé, ahora yo lo leo y digo, ¿hay alguno que me interese? ¿O no, alguno que no me interese? Por ejemplo, yo qué sé, este último. ChatGPT Go llega a todo el mundo y confirma la entrada de anuncios ChatGPT. Por ejemplo, este me interesa. Pues digo, bueno, voy a coger, luego si no lo borraré rápidamente. ¿Vale? Para que veáis que se lo ha publicado. Entonces me viene aquí y entonces aquí abajo le digo yo, si no quisiera publicar ninguno, pondría 0. ¿Vale? Pero digo, voy a publicar el número 10. Digo que el submit y me... A ver si puedo aquí. Tengo aquí la pantalla. A ver si puedo moverlo de alguna manera. Ahí. Ya lo ha corrido. ¿Vale? Corro el siguiente dato. Va por aquí. Y como le he dicho que el número 10, o sea, hay un dato de un post, se va a ir por arriba. ¿Vale? Porque si hubiese puesto 0 sería por abajo. Pero en el if se va a ir por arriba. ¿Ves? Se va por arriba. Ya por aquí arriba. ¿Lo veis que se ha marcado por arriba? Y el de abajo se queda en gris. Ay, espérate, que como está tan pequeño, he desactivado el... No. Aquí lo tenemos. Ya, si le doy aquí, me va a publicar el post en LinkedIn. Me lo ha publicado. Y si corro aquí, me va a mandar un correo. Entonces, habrá hecho dos cosas con esta noticia. Por un lado, me habrá dicho
Si aquí se actualiza el correo. Ahí está. Me había dicho que ChatGPT Go llega a todo el mundo y confirma la entrada de anuncios. ¿Vale? Que va a meter anuncios como Google, ¿vale? Dentro de ChatGPT. El de eso. Ha creado un nuevo plan. Esto me lo ha generado él solo, a partir de la noticia. Me ha generado todo este contenido. ¿Vale? Este modelo permite a los usuarios, y si yo me voy a mi perfil de LinkedIn, y si todo ha ido bien, pues me acabará de publicar ahora mismo el post. Aquí lo tenemos. Publicado hace un minuto. Con su contenido, con sus hashtags abajo y con el enlace a la noticia por si alguien quiere pinchar la noticia e ir directamente a la noticia donde venía toda la información que estoy publicando. ¿Vale? La noticia era esta y de toda esta noticia se la ha leído y me ha generado este resumen. Y ya con mi server, para herramientas, un resumen propio para publicar en LinkedIn, si os lo leéis, con unas reflexiones y con una pregunta. ¿Cómo crees que la incorporación de los anuncios a la plataforma afectará a la percepción y adopción de estas tecnologías por parte de los usuarios? Hace preguntas también. ¿Por qué? Para poder entrar también y poder atraer tráfico. O sea, hace la pregunta para poder dejar abierto el debate en el post. ¿Habéis visto cómo funciona? Sí. A ver, no. Mira, tiene complejidad, porque tú, por ejemplo, te metes en un parseador de estos y mira, y aquí ya tiene, este es pequeñito, tiene poco código, pero es que hay algunos que tienen 100, o sea, hay algunos que tienen muchísimas líneas de código. Por ejemplo, este, que es un adaptador, tiene, hombre, o sea, para hablar de programación no es mucho, pero fijaos, ya tiene también un poquito más. O si te metes en este, fijaos, ya estamos hablando de 90 y pico. Fijaos, o sea, aquí hay programación en JavaScript. Claro. JavaScript, eso es JavaScript. Sí, puedes utilizar, te da los nodos, hay nodos de programación de code que te dejan utilizar la herramienta de código que tú quieras. Tú lo vas configurando, son nodos. Tú, por ejemplo, aquí cuando quieres meter un nodo nuevo en el flujo, le das a añadir y te añade, pues si quieres un nodo de inteligencia artificial, que es lo que hemos estado viendo, o si quieres un tema de un nodo de flow, o de human in the loop, o de lo que sea. Mateo como un administrador o como, o sea, como o como una guía. Claro, o sea, o sea, NHN, o sea, es como, es, es una, o sea, es como, sí, es el Canva y aquí tú lo que generas es todo. Ahora, por ejemplo, mirar, si yo cojo, y ya con esto lo dejo, voy a coger y voy a borrar este post, ¿vale? De LinkedIn, porque no quiero tampoco sobrecargar, porque voy a cargar a otro y no quiero que se me cargue el... Además que me ha cogido como lo tengo limitado a 10, me ha cogido 2 correos que tenía seleccionados sin tratar, ¿vale? En la carpeta y me ha generado 10 noticias. Ahora voy a quitar el flag de uno y voy a dejar solamente el último para que no me lo sature. Porque lo tengo puesto, claro. Yo lo que no quiero es que me mande un correo con 12. Imaginaos que yo, por cualquier motivo, hay veces que recibo 5 correos de noticias de golpe porque el servidor de correos del Colegio de Ingenieros no ha mandado diariamente los correos y nos aglutina una semana todos en uno. Claro, me encuentro a lo mejor con que tengo que leerme 100 posts de todos los correos, entonces lo he limitado a 10, ¿vale? Para que no tenga tampoco mucho sentido. Pero si esto cojo aquí, ¿vale? Eh,
Una tarea simple que no necesite programación. O sea, por ejemplo, ¿cuál podría ser, de repente no en el N8, sino en alguno de los dos primeros, ¿no? O sea, alguna tarea simple tipo que no necesite programación. Un ejemplo tipo para saber. Para los que no sabemos de estamos apenas. ¿Para los que? Que no sabemos nada de programación. Es que para eso utilizar mejor Make. Claro. Yo no tengo acceso, porque no estoy dado de alta en Make. Una pregunta. Los nodos de programación solo se usan como condicional. No, los nodos de programación, es que bueno, da igual. Es que os iba a repetir el proceso, pero bueno, yo creo que lo habéis visto. No tiene tampoco mucho sentido, más nos estamos yendo de hora. Pero los nodos de programación, me voy a dejar de compartir. Vale, los nodos de programación, no, o sea, dentro de N8N, tú te metes dentro de N8N y ahí tienes la opción de ir cargando, pero tienes que, o sea, N8N no es fácil, ¿vale? Tenéis que hacer cursos y tenéis que hacer formación, o sea, que esto es como decir, ¿cómo lo hago? No, o sea, el objetivo de este curso y de esta charla era enseñaros lo que se puede hacer, no que lo hagáis. Esto es otro nivel, ¿vale? No, pero Perplexity no es una herramienta de programación, es como ChatGPT. Y además es gratuito. Hay unas IAs que sí le dan a uno lenguajes de códigos, que uno le explica y No, a ver, o sea, tú, por ejemplo, si no sabes programar y quieres picar código, te puedes ir apoyando, por ejemplo, con ChatGPT y diciéndole, oye, estoy haciendo esto en N8N, tengo este nodo, estoy entrando, le metes un pantallazo y él te va guiando y te va haciendo toda la programación, ¿eh? Y le vas pegando y punto. O sea, que tampoco hace falta saber programar, ¿eh? ¿Sabes? ¿Vale? Nos hemos quedado aquí. ¿Qué hemos aprendido con la demo? ¿Vale? Pues que una gente toma decisiones sencillas pero útiles, ¿vale? Que es lo que hemos visto. Es una herramienta real y genera valor sin supervisión constante. O sea, yo le he ido ejecutando para que lo vieseis paso a paso. Pero si le doy a ejecutar todo, hace brrr, se para donde el correo, le respondo el correo, lo único que hace es responder el correo y ya se hace todo el resto. No tengo que hacer nada más. He ido paso a paso para que veáis un poco cómo va funcionando por dentro el N8N, ¿vale? Pero eh, ese proceso está hecho específicamente para mi correo y para mis situaciones. Está hecho ad hoc para mí, me lo he hecho yo. ¿Vale? Se puede hacer procesos más cómodos o más genéricos, si tienes un Gmail o lo que sea. De hecho, por ejemplo, si esto lo hubiésemos hecho con IM Builder de OpenAI, pues directamente hubiésemos conectado el IM Builder al correo, le hubiésemos dicho que conecta el correo, que haga tal, ta, 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 y tal, pero no controlas el flujo. Lo metes dentro de una caja, es como una caja. Yo quería hacer algo, ya no me acuerdo qué, pero estaba, parece que un plan de trabajo, y lo estaba haciendo, y yo tenía información en el computador, ¿ya? Y la guía me dice, pero ¿me lo podrías ingresar esa información? Y yo no supe cómo hacerlo. Entonces, hasta ahí me... No, pero ahí lo que te... Ah. No, eso sería en ChatGPT, supongo que, bueno, hay un más en la ventanita donde puedes subir los archivos o documentación, lo que quieras. Y ya está, le subes la documentación y punto. ¿Vale? Bueno, vamos, que teníamos que haber terminado hace 20 minutos y vamos con un poco de retraso. ¿Vale? Ya simplemente para cerrar la sesión. O sea, ¿qué hemos aprendido? Primero, que las decisiones no tienen que ser de alto nivel para dar valor. ¿Vale? Hemos visto que son decisiones que son sencillas y dan valor, aportan valor, ¿vale? Decir qué correo vale, qué noticia merece la pena o tal, pues son cosas que nos dan mucho valor sin ser estratégicas. Segundo, que sin herramientas no hay impacto. O sea, si aquí dentro no hubiese habido herramientas como por ejemplo el correo, la cuenta de correo, la cuenta de email o toda la parte de los nodos que había de HTML, etcétera, etcétera, pues no hubiésemos tenido valor. Tercero, el valor no exige ausencia total humana. Yo he tenido que validar, pero es que quiero validar. No se me ocurre publicar nada sin que haya pasado por mis ojos, porque no quiero que decida por mí. O sea, por eso que la interacción humana muchas veces tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en lugar de, mi rol ha pasado, en lugar de hacer, a supervisar. Simplemente, ¿vale? Con criterio. Ya está.
¿vale? Y nada, como cierre de sesión, y un poco como resumen de todo lo que hemos visto es, primero, automatizar tareas está muy bien para unas tareas muy básicas, pero muchas veces no es suficiente. Hace falta decisión. Delegar procesos completos es el salto cuantitativo para ahorrarnos ese tiempo que no disponemos para manejar toda la información que nos sobra por todos los lados, ¿vale? La IA agéntica es lo que permite este cambio, perdón, y la ventaja competitiva ya no está en saber usar la IA, sino en saber qué procesos delegar a agentes y cómo delegarlos y qué herramientas utilizar. Ahí está donde está la ventaja, ¿vale? Bueno, yo lo que os recomiendo, si queréis probar, empezar con un proceso que sea chiquitito, que no tenga riesgo, que sea algo fácil de implementar, que sea muy sencillito y a partir de ahí ir escalando. Y probar, pues eso, mirar los tutoriales que hay en internet que son muy buenos, de YouTube. Por ejemplo, dice, bueno, pues voy a meterme, creo que Make tiene alguna, te puedes dar de alta con gratuito. O sea, tiene hasta determinado volumen para hacer cosas muy sencillas y gratis. Pues os dais de alta, por ejemplo, en Make gratis, cacharreáis un poco, que no hace falta tener formato de y ver qué se os puede ocurrir, un proceso facilita y os empecéis metiendo y es un poco la forma de estar metiéndonos en este mundo, poquito a poco, ¿vale? No es complicado, pero hay que ponerse, ¿vale? Y bueno, pues eso, que los agentes dicen el futuro, no es el futuro, ya están aquí. O sea, esto ya funciona, habéis visto que existe y que se utiliza. Y por un agente, por ejemplo, como este, un poco más complejo, pues a lo mejor una empresa es capaz de pagarte 2.000 o 3.000 euros por desarrollar un agente de estas características, porque el valor del agente no es el tiempo que tardas en desarrollarlo o la idea, es el valor lo tiene el problema que le solucionas. O sea, el valor del agente es el problema que solucionas a tu cliente. Si ese problema vale esto, pues tu agente valdrá más que si ese problema vale menos. Si, aunque hayas tardado en desarrollar el más sencillo, o sea, el más complejo, mucho menos tiempo. O sea, si tú solucionas un problema complejo con un desarrollo más pequeño, lo puedes vender más caro que a lo mejor un desarrollo más complejo para un problema más pequeño. ¿Vale? Eso es así, es el ROI, al fin y al cabo. Y bueno, pues eso, muchas gracias por vuestra atención. El curso que tenemos es el curso superior universitario en IA, Transformación Digital, Automatización Empresarial. Y bueno, pues hay muchos módulos en los cuales se van tocando todas estas cosas. Y si no estáis inscritos, pues os animo a que lo curséis. Está disponible en la web, que lo veáis y creo que es muy interesante, porque todo esto se toca. Entonces, cualquiera lo podemos seguir a ese, no necesitamos saber de programación o de... No, el curso el curso superior universitario, que además es un curso oficial por la Universidad Tech, es un curso en IA, Transformación Digital y Automatización Empresarial, que no requiere conocimientos previos a nivel informáticos. ¿Vale? No requiere. Porque no es un curso, digamos, de un nivel... O sea, aquí no vamos a enseñaros a programar. Os vamos a enseñar esta charla que he dado yo hoy, pero tocando todos los puntos, tocando todas las áreas, tocando cómo es la parte de análisis de datos, cómo es la parte de aplicaciones de la IA, cómo puedo montar negocios relacionados con IA y cómo puedo hacer hasta de las rondas de financiación, hasta cómo puedo aplicar y cómo aplica la IA. Hay módulos de responsabilidad social corporativa también, cómo tiene que aplicar la gobernanza, la ética, cómo es toda la legislación aplicable. Todo eso es un curso muy completo de 10 módulos que dura un año y que se van abordando todos estos puntos. Cómo se aplica también la IA en el entorno de blockchain, por ejemplo, para toda la parte de cripto. O sea, vamos a tocar muchos módulos. Tenéis todo el programa, lo tenéis creo que en la web y podéis acceder. ¿Vale? Entonces, bueno, os animo a que los curséis. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias a los que estáis en remoto. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Si no, a través del ISIE, pues me pueden hacer llegar todas las dudas que podáis tener. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Chao. Hasta luego.